¿Qué tal todos? Vamos con un nuevo video, un nuevo ejercicio. Hoy vamos a ver sobre composición de funciones. ¿Sí? Aquí tenemos este ejercicio. Vamos a hacerlo de una manera bastante simple. Esperemos que se entienda. Ya saben, cualquier duda en los comentarios, ejercicios que tengan por resolver o temas que quieran tratar, los trataremos en un próximo video. ¿Sí? Empezamos. ¿Qué es la composición de funciones? Se representa como, en este caso vamos a hacer f o g de x. ¿Ok? Aquí tenemos dos funciones, una función f de x y una función g de x. ¿A qué se refiere f o g de x? Esto no es nada más que f de g de x. ¿Sí? Aparentemente parecería algo bastante complejo, pero en realidad no lo es. Solo tenemos que encontrar, poder entender un concepto muy simple que es ¿qué significa esta x de aquí? ¿Sí? Esta x se la llama argumento. Esto de aquí es una función, ¿no es cierto? Entonces, esta es g en función de x. Por eso lo de acá está expresado en términos de x. Quiere decir que para un valor que tome x, g tomará otro diferente. Ahora, yo puedo decir g de z. Entonces, si yo pongo g de z, he cambiado el argumento de la función, entonces esta función se expresaría exactamente igual. La única diferencia es que en vez de x ponemos z. ¿Listo? Una vez entendido este concepto, f de g de x es más fácil de comprender. ¿Sí? Entonces lo único que hicimos aquí fue cambiar el argumento. Es la misma función, solo que en vez de tener x, porque g está en función de x, ahora está g en función de z, entonces cambiamos x por z. Lo mismo hacemos acá. F, en vez de estar, esta f, en vez de estar en función de x, va a estar en función de g de x. Y en este caso, ¿qué es g de x? Es todo esto de aquí. ¿Sí? Y todo esto de aquí es g de x, entonces reemplazamos ¿en dónde? En los valores de f que tengan x. ¿Sí? ¿Se ve claro ahí? Enfocamos y perfecto. Entonces, lo único que vamos a hacer es que f de g de x, vamos a ir copiando, donde dice aquí, acá tenemos, ¿no? F de g de x va a ser igual. Aquí tenemos x al cuadrado, entonces ya no va a ser x al cuadrado, va a ser todo lo que es g de x al cuadrado. Lo vamos a poner como 8 todo esto al cuadrado. ¿Qué es lo que sigue? Menos 1. Perfecto, entonces menos 1. Tenemos una línea de fracción. ¿Sí? Tenemos una raíz. Ponemos. Listo, le hacemos una raíz grande porque tenemos que poner donde está x toda esta función. Entonces, dice x más 3, por lo tanto, donde va x, va otra vez toda esta función. La vamos a colocar entre paréntesis para evitar confusiones. ¿Sí? Está reemplazando a esta x y nos falta un más 3. Justo aquí. ¿Ya? Nos queda un poco amorfo ese más, pero listo, se entiende. Ahora, tenemos que trabajar en esta función para que nos quede de la manera más simple posible. ¿Sí? Y listo, tenemos aquí ya trabajado nuestra expresión
que lo único que hicimos fue aquí arriba utilizar las propiedades de potenciación. Entonces el exponente se divide para el numerador y el denominador, y tenemos acá 8 por 8, 64, y el denominador al cuadrado. ¿Sí? Lo único que hice este menos 1 es ponerle como fracción 1 menos 1 sobre 1 para hacer esta operación. En la parte de abajo de la raíz, dentro de la raíz trabajé esta suma de fracciones, obteniendo esto. El denominador se mantiene y es menos x más 13 para menos x más 13 es 1. 1 por 8, 8. El denominador del 3 vendría a ser un 1. Menos x más 13 para 1 es a menos x más 13. Esto por 3, entonces lo multiplicamos. 3 por menos 13x, y 3 por 13 son 39. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Seguimos trabajando en la misma ecuación, en la misma función. Tenemos f de g de x es igual y listo. Lo único que hemos hecho es, aquí estamos, ¿no? En el numerador trabajamos esta operación de fracciones, obtenemos lo siguiente, y en el denominador simplemente sumamos los términos independientes, 8 más 39, 47. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar extremos con extremos y medios con medios. Extremos con extremos y medios con medios. No hay que olvidar que cuando tenemos una de las propiedades de los radicales es que este radical se puede dividir tanto para el numerador como para este denominador. Y este denominador se puede expresar también, la raíz se puede expresar también como un exponente, un medio. Y eso es lo que vamos a hacer en este siguiente paso. Listo. Tenemos entonces ya hecho esta operación, extremos con extremos y medios con medios, lo que nos da este resultante. Esta raíz lo que hice fue dividir tanto para el numerador como para el denominador, esto es una propiedad de radicales, y reexpresarlo como un medio. ¿Sí? En la parte de acá tenemos esto elevado a la un medio, que es este numerador de aquí, que multiplica a este numerador en el paso de acá. ¿Sí? El numerador multiplica con el denominador, con el numerador de abajo multiplica con el denominador de arriba. ¿Listo? Y en la parte de arriba tenemos el numerador de arriba multiplicando al denominador de abajo, que de igual manera se le reexpresó la raíz con un exponente fraccionario. ¿Por qué hicimos esto? Para poder hacer esta operación, que se llama, esta es una propiedad de potenciación, cociente de potencias de igual base. ¿Sí? Tenemos la misma base con diferentes exponentes. Cociente de potencias de igual base me dice que conservo la base y resto los exponentes. Resto el numerador del denominador, o sea, un medio menos 2. Un medio menos 2 me va a dar un exponente negativo debido a que el 2 es mayor. Y me da menos 3 medios. ¿Sí? En la parte de acá me doy cuenta también que tenemos, esto es uno de los casos de factoreo, diferencia de cuadrados. 64 es 8 al cuadrado. Y el de acá tenemos claramente elevado al cuadrado. Eso lo podemos reexpresar de esta manera. Y acá el mismo factor, solamente cambiando este más por menos. ¿Sí? Ustedes se van a encargar de copiarlo esto. Y en el denominador
ya nos queda solamente esta parte, porque lo de acá ya lo operamos, está aquí. Entonces acá tenemos menos 3x más 47. Esto lo podemos poner como fraccionario o como radical, como ustedes se sientan más cómodos. La expresión no cambia. Entonces tenemos ya esta expresión y tenemos que tener en cuenta que cuando un exponente es negativo, se lo puede pasar al denominador y cambia de signo, como lo veremos a continuación. Aquí tenemos ya nuestra función expresada. ¿Sí? Esto es lo que les mencioné, la diferencia de cuadrados. 8 más el menos x más 13, que multiplica a 8 menos x más 13. Eso es diferencia de cuadrados. Y esta es la expresión que teníamos elevado a la menos 2 tercios. Pasa al denominador con signo positivo, 2 tercios. Y el 2 tercios se puede expresar como raíz cuadrada del argumento al cubo. ¿Ya? Entonces, por el momento en el denominador no vamos a hacer nada. Lo único que vamos a hacer aquí en el numerador es para cada factor romper los paréntesis, ¿sí? Como es una suma, simplemente vamos y hacemos ley de signos. Más por menos, menos, queda menos x. Más por más queda igual el más 13. Y procedemos a hacer la suma de 8 más 13 sería 21 menos x. Esto tenemos en el un factor. Y el otro factor, lo mismo, solo que aquí tenemos un negativo. Por lo tanto, menos por menos da más. Y menos por más da menos. Entonces aquí es menos 13. 8 menos 13 nos da menos 5. Y aquí era menos por menos da más x. Por el momento, el denominador no se va a trabajar porque no hay nada que podamos hacer ahí. Tenemos solo el numerador. Aquí podemos multiplicar estos dos factores o simplemente dejarlos hasta donde están. En este caso, los vamos a dejar hasta ahí. Y listo. Tenemos ya reexpresada nuestra función. Aquí abajo, lo único que hice fue juntar los dos factores del denominador bajo una misma raíz. No afecta en nada nuestra función. Lo único que hace es cambiar estéticamente nuestra función, que se vea de una mejor manera. Y eso es todo. Hemos encontrado f de g de x, o también conocida como f o g de x, función de función. A continuación vamos a ver cómo quedaría el dominio de esta función. Recordemos que cada función tenía su propio dominio. Aquí está expresado el dominio de f y el recorrido de f, el dominio de g y el recorrido de g.